continuamos con el desarrollo del Congreso y que es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia de Chun Yang. Ella realmente tiene una biografía interesantísima, apasionante, pero sería ocioso que al menos la primera parte de ella tratara de contársela, porque es una biografía mundialmente conocida. Ella es la autora de un libro, Cisnes Salvajes, que es una descripción maravillosa de la revolución en China, desde sus comienzos hasta la época del final de la Revolución Cultural. Pertenece a una familia que colabora con la revolución. Es muy descriptiva, por ejemplo, cuando nos habla de la época de su madre, de cómo pues vuela poco menos que una división de Chiang Kai-shek, aprovechando los contactos que tenía, y nos cuenta también lo que supuso pues, para ella la revolución cultural, cómo ahí cambian los parámetros, cómo sus padres pasan de tener pues, una posición, digamos, respetada, de históricos que han colaborado con el régimen, a todo lo contrario, cómo hay que renunciar al pasado, su experiencia de doctora descalza, creo que se llama en el libro, de que tiene que ir por los campos, y luego ya ella continúa una formación en inglés, ella hace estudios de inglés dentro de China, obtiene salir al extranjero, está en Inglaterra, está en Estados Unidos, casa con un conocido historiador y escriben juntos una magnífica biografía, la biografía desconocida de Mao, en el año 2005, y es doctora honoris causa por varias universidades, y realmente yo creo que es una de las personalidades más fascinantes que podemos encontrar dentro del mundo de la literatura y de la historia sobre la China comunista. Yo les diré como anécdota que durante muchos años, cuando daba Universal, ponía como libro de lectura a mis alumnos de primero de periodismo Cisnes Salvajes. Si alguien ha dado aquí, algunos hay, historia a alumnos de periodismo, sabrá que eso de darles a leer libros de 800, 900 páginas, pues realmente suele ser duro que los lean, y los leían con muchísimo agrado. Varios me han mandado, cuando han visto el programa del Congreso, pues mail recordando que bien se lo pasaron con este libro y cómo algunos lo leyeron por primera vez durante la carrera y luego lo han vuelto a releer. Realmente es una novela magnífica, como también es magnífica esa biografía de Mao, que nos da las claves pues, de una de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX. Y sin más, pues yo le cedo la palabra y le doy nuevamente las gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Me siento extremadamente honrada de haber sido invitada a esta conferencia, a la conferencia que marca ese centenario de la Revolución Rusa, una revolución que fue tan importante, que jugó un papel tan grande en todas nuestras vidas durante el siglo XX. Pues aquí estoy para hablarles a ustedes brevemente sobre cómo yo viví bajo esa época, en esa época con Mao, alguien que tuvo una gran influencia en China, pero alguien que fue influenciado grandemente por los líderes comunistas soviéticos, Lenin, Stalin, etc. Mao fue a posturas todavía más extremas que Stalin cuando él lanzó ese proyecto, ese inmenso proyecto de la Revolución Cultural. Mao accedió al poder en el año 49 y yo nací en el año 52. Mis padres eran ambos funcionarios del Partido Comunista. Mi padre en concreto era un alto funcionario. Así que yo crecí en este entorno extremadamente privilegiado, asociado a la élite del partido. Con todas estas circunstancias de las que se habla, bueno, se ha hablado hace un momento, Alfonso ha mencionado lo de la corrupción. En cualquier caso, nosotros vivíamos en un complejo militar donde teníamos nuestros propios cocineros, donde teníamos nuestros propios servicios, en una vida que era completamente distinta de la que vivían los ciudadanos que estaban fuera. Así que yo vi la jerarquía desde el principio, la di por sentado, me acostumbré a ella, hasta el punto de que la primera vez que fui a Inglaterra pensé que ese país era un país sin clases. Obviamente mi visión cambió con los años, pero nada más llegar esa fue mi impresión.
Otra cosa importante relacionada con haber crecido en la China de Mao es que el país estaba completamente cerrado al mundo exterior. Cuando nosotros crecíamos no había absolutamente ningún extranjero. El mundo de fuera se nos pintaba como un lugar terrorífico. Si no comíamos la comida, nuestras cuidadoras nos decían siempre que pensáramos en esos niños que morían de hambre fuera de China. Y en aquella época nos contaban que los malos tenían espinas de rosa que les salían de la nariz para mostrar que eran extranjeros, porque obviamente tenían narices más afiladas que los chinos y había esta leyenda alrededor de ellos. Y los malos decían hola todo el tiempo porque siempre estaban bebiendo Coca-Cola y decían hello. Pensábamos que hello era un insulto más que una palabra de salud, una palabra a modo de saludo. Yo crecí, además, dentro de este culto enorme a la personalidad de Mao. Mao se había inspirado, como digo, en Lenin, en Stalin. Era como nuestro Dios. Y cuando éramos niños, si queríamos decir que lo que yo estoy diciendo es absolutamente cierto, levantábamos la mano y decíamos, lo juro por el camarada Mao. Había una canción que todos los niños chinos conocían, que decían, el padre está cerca, la madre está cerca, pero ninguno de los dos está tan cerca como el camarada Mao. Si el profesor quería que trabajásemos duro, siempre decían lo mismo. Si queréis ver al camarada Mao en Pekín, eso es lo que tenéis que hacer, trabajar duro. Así que el objetivo de mi vida era inspirarme en el nombre de Mao, hacer todo en su nombre. Cuando empezó esa revolución cultural, en el año 1966, yo tenía 14 años. Y Mao le decía a los niños de China que se uniesen a los dioses rojos. Y para mí no es necesario decir que yo obviamente estaba dentro de ese esquema, porque si no eras alguien fuera del sistema, eras un excluido, eras un renegado. Yo fui a Pekín a ver a Mao, vi esas multitudes en la plaza de Tiananmen, donde él ocupaba una figura, él ocupaba un espacio absolutamente alucinante, rodeado de gritos histéricos de la multitud. No vi a Mao claramente, solamente vi un destello de su espalda. Me sentí descorazonada y sentí que por un momento mi destino era cometer suicidio. Cuando llegué a los 16, Mao empezó con su nueva etapa en el poder. Todo el país, mis padres como funcionarios del gobierno, mis profesores, mis médicos, todo el mundo tenía que centrarse en esta cuestión, en esta nueva era, porque después de acceder al poder, Mao convirtió o quiso convertir a China en una superpotencia militar para poder dominar el mundo. Él necesitaba el acero para esa industria de la guerra. Así que ordenó a toda la población que colaborase. En cierto sentido, él no hizo ningún bien a la economía. Todo el país, todo el mundo tenía que centrarse en ese acero, algo que era necesario para la industria de guerra. Mi ocupación principal, de hecho, era fabricar acero en la escuela. Algo que no era tan fácil, obviamente, pero el resultado fue devastador. Las montañas perdieron toda su vegetación, se talaron árboles, se eliminaron aldeas, pueblos, para
poder establecer todas las infraestructuras necesarias, todos los altos hornos necesarios para producir todo ese acero de la industria de la guerra. Todo esto contribuyó a la aparición de esa enorme hambruna que se produjo en esos años. Se han hecho cálculos, aproximadamente 38 millones de personas murieron de hambre o de exceso de trabajo. Hay historiadores que hablan de hasta 40 millones. No me sorprendería que hubiéramos llegado a esa cifra, pero desde luego estamos en torno a ella. Ahora, ¿a dónde fue toda esa comida a la que no tuvo acceso esa enorme cantidad de personas? Obviamente hubo desastres naturales, hubo problemas en Rusia. Rusia exigió una compensación económica y hay teorías que dicen que hubo comida enviada allí, pero esos desastres naturales de los que todo el mundo hablaba no fueron tales, aunque los rusos sí que insistieron en esa compensación, en que se les devolviese parte de la deuda contraída. La comida la utilizó el sistema de Mao para destinarla a exportaciones a Rusia y al este de Europa, para poder comprar con el dinero de las exportaciones equipos militares, equipos e infraestructuras para desarrollar esa industria de la guerra y convertir al país en lo que dije antes, en esa superpotencia militar para dominar al mundo. Si Mao hubiese sabido que la gente estaba muriendo de hambre, el planteamiento habría sido distinto. Porque para que todos los proyectos se hubieran lanzado tal y como él los había visto, la mitad de China habría muerto de hambre, habría tenido que morir de hambre. Seguramente han oído ustedes hablar de estas cuestiones. Tuvimos que llegar a matar gorriones, porque los gorriones comían grano, comían cereales. Y cuando éramos niños nos decían, cuando estábamos sentados en el patio, nos decían que espantáramos a los gorriones, porque, como digo, se comían el grano, que era una de las fuentes principales de nuestra alimentación. Muchos pájaros fueron muertos en esta época porque eran una amenaza para las cosechas. Esas hambrunas llevaron a las peores crisis dentro del directorado del partido. El número 2, Liu Shaoqi, lugarteniente de Mao, pensó que era demasiado, que la situación había traspasado todos los límites. Era un hombre duro. Tenía que serlo necesariamente para ser el segundo, pero incluso él pensó que se estaba yendo demasiado lejos con esta industria de guerra. En un congreso del partido, por tanto, en el año 62, a principios del 62, con 7.000 funcionarios del partido presentes, entre ellos mi padre, se planteó esta cuestión, se forzó a Mao a ocupar un asiento en un segundo plano, y esa fue una de las razones por las que la hambruna se cortó en seco, porque Mao ya no ocupó el lugar privilegiado. Mao estaba furioso, obviamente, no le pareció en absoluto adecuado ni justo ocupar un sillón en la retaguardia, no le gustó nada que alguien se opusiera a sus políticas, así que clamó venganza. Y por eso es por lo que lanzó la contrarrevolución 4 años después, en el año 1966. Cuando la revolución cultural comenzó, mi mundo se puso patas abajo. Yo estaba en el colegio y recuerdo que se pararon las clases, se interrumpieron las clases por completo. Mao siempre decía que tenían que ser alimentados, pero que no tenía que haber docencia. Eso hizo que estallara la violencia en las escuelas. A Mao le interesaba que hubiese esos problemas con la violencia porque así pretendía castigar, vengarse de toda esta nomenclatura del partido. Y para ello necesitaba estallidos de violencia enormes para conseguir sus objetivos. Y eso es algo que también aprendió de Lenin, de la Revolución de Octubre, que el terror
funciona cuando uno tiene estos objetivos. Él introdujo la cultura del miedo. Muy a menudo uno, cuando azota a la población con ese miedo, consigue sus objetivos. Así que para estimular ese terror, para instigar a estos niños en las escuelas a enzarzarse en la violencia, atacó a los docentes. En todas las escuelas nos decían que los profesores nos estaban persiguiendo a través de los exámenes, que su único objetivo era complicarnos la vida. Así que los docentes, los profesores se convirtieron de repente, de la noche a la mañana, en un objetivo a atacar. El director de mi escuela intentó suicidarse. No murió, pero se quedó con una cicatriz terrible en su cuello. Se quedó incapacitado para girar la cabeza. Vi cómo mis profesores recibían palizas, vi cómo mi profesor de inglés recibió también un castigo. Les sostuvieron las manos, les golpearon en la cabeza, les dieron patadas, los golpearon. Llegado a un punto, mi profesor se cayó de la mesa, se cortó en la cabeza y sangró muchísimo. Yo estaba allí. Había una multitud enorme en esa parte de las zonas comunes del colegio. Era verano y yo me sentí escalofriada, me sentí congelada, con muchísimo miedo por lo que estaba viendo en ese momento. El jardinero de nuestro colegio también recibió una paliza, lo mataron. No lo vi, pero me enteré. Mao era un hombre tan extremo que se dirigió también contra la horticultura. Se dirigió su odio, su ira hacia las personas dedicadas a estos hábitos, a la jardinería. Nos decía que esto era una costumbre de la burguesía, algo completamente inaceptable. Los parques, los jardines se convirtieron en secarrales, en lugares completamente abandonados. Y por supuesto hubo represalias contra miles de personas. Hablo de millones y millones de personas completamente inocentes, represaliadas, elegidas como víctimas, y entre ellas niños en colegios. De repente, de la noche a la mañana, en la clase tuvimos que dividirnos entre los rojos, aquellos que veníamos de buenas familias, y los negros, los que venían de orígenes no deseables. A los rojos se les animaba a acosar a los negros. Y yo recuerdo esa situación en la que a una niña le pusieron la etiqueta negra y automáticamente fue sometida a una persecución hasta el punto de que saltó desde una ventana del primer piso. Había muchos árboles y no pude verlo, pero sí que intuí lo que pasaba, intuí lo que ocurría y tuve pesadillas durante años y años. Este es el mundo, el tipo de mundo al que nos arrojaron cuando comenzó la revolución cultural. Mis padres también fueron seleccionados como víctimas y mi padre fue una de las pocas personas que se enfrentaron a Mao, que protestaron contra la contrarrevolución cultural. Como resultado de su postura fue detenido, fue torturado hasta perder la lucidez, fue enviado a un campo de concentración donde falleció de manera prematura y muy trágica. Mi madre se vio bajo una tremenda presión para denunciar a mi padre. Se negó siempre y como resultado de su negativa fue sometida a innumerables procesos de presión. Se la obligó a poner de rodillas en el suelo sobre cristales rotos. Tuvo que ser sometida a escarnio público. La gente le escupía, gente le insultaba. Ella sobrevivió durante bastantes años a esas condiciones extremas y sigue viviendo en China, de hecho.
Mi familia se dispersó muchísimo. Yo tuve que marcharme a la zona del Himalaya y tuve que trabajar como ayudante para un médico sin formación como tal. Mao nos decía que cuantos más libros leyéramos, más estúpidos seríamos. Y eso se convirtió en la directriz absoluta para cualquier cosa, para la cultura, la educación, la salud. Así que todo lo que yo tenía en aquella época era una copia de un manual rudimentario para ese médico sin titulación, un manual que al abrirlo nos mostraba en una parte los síntomas y en la parte contraria, en la página contraria, las indicaciones terapéuticas, los fármacos que habría que recetar. Así es como empecé. Había personas que decían que bajo la égida de Mao había un sistema de salud bueno. Pues ese es el sistema de salud que él diseñó para los campesinos. Para personas como yo, que tratábamos a los campesinos. Obviamente, los pacientes se alejaban de las personas como yo y recurrían a personas más cualificadas que yo y que las personas como yo. Pero, por supuesto, yo tenía mucho interés en aprender. Aprendí acupuntura, entre otras cosas, porque era parte de ese manual. El manual nos indicaba los puntos del cuerpo donde se aplicaban las agujas para curar las distintas enfermedades. Y yo tenía muchas ganas de que los pacientes vinieran. Tuve suerte, dentro de lo que cabe, porque tuve voluntarios muy dispuestos a colaborar conmigo. Eran chicos de la zona, yo tenía 16 y había chicos que venían de las aldeas cercanas. A algunos yo les gustaba, así que estaban dispuestos a caminar durante horas para venir a sesiones de acupuntura. Era su método para establecer el cortejo. En el año 71, el número 2 de Mao, Lin Biao, dirigía las Fuerzas Armadas para Mao y se fue del país. Quería escapar, de hecho quería escapar a Hong Kong, pero dado que su hija lo denunció, informó a las autoridades de manera secreta, tuvo que marcharse deprisa y viajar a Hong Kong era demasiado complicado. Eran prácticamente 3 horas en el espacio aéreo chino. Así que decidió volar a Rusia y su avión se quedó sin combustible. Bajo el régimen de Mao, los aviones estaban obligados, los pilotos estaban obligados a utilizar el combustible mínimo para poder volar. Si alguien, para impedir que nadie utilizase un avión para huir del país. Así que este avión también se quedó sin combustible y el piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero se estrelló. Y esta persona falleció junto con su mujer y su hermano. Todos murieron en ese accidente aéreo. Su muerte le quitó a Mao a su mano derecha. Era el hombre que estaba detrás del escenario para esa contrarrevolución cultural. Así que Mao se vio obligado a recurrir a la plana mayor del partido. Algunos funcionarios habían sido rehabilitados, y entre ellos teníamos a Deng Xiaoping, que fue el líder supremo después de post-Mao. Ese fue uno de los funcionarios rehabilitados, de alguna forma, para estar a cargo del país. Las cosas mejoraron y yo, llegados a ese punto, pude, por primera vez, abandonar la zona de las aldeas donde yo estaba trabajando para convertirme en electricista. Primero una trabajadora de los hornos metalúrgicos para el acero y luego una electricista. Por cierto, para ser obrero metalúrgico, porque las mujeres bajo el régimen de Mao
tenían que soportar la mitad del cielo. Eso era lo que se decía, tener puestos iguales a los de los hombres. Pero nosotros sabíamos en aquella época que cuando se nos pedía sostener la mitad del cielo, lo que eso realmente quería decir es que íbamos a realizar tareas duras, tareas físicamente exigentes, tan exigentes como las de los hombres. Estoy hablando de que las mujeres bajaban a las minas para sacar el carbón. Yo fui una obrera metalúrgica. Yo tenía que arrastrar estos carros con ese acero fundido y llevarlo a los moldes. Un trabajo muy duro, muy exigente. Así que cuando me convertí en electricista me sentí muy feliz. Pero no había formación. Yo no recibí formación como electricista. Todo lo que tenía era un manual, el manual del electricista. Así que recibí 5 descargas en un único mes. En el año 1973, bueno, esto empezó en el 72, pero en el año 73 aparecieron más universidades, reabrieron bastantes universidades después de haber sido cerradas durante más de 6-7 años. Y tuve la oportunidad de acudir a la Universidad de Sichuan para aprender inglés. Aunque el inglés era nuestra materia principal, se nos miraba mal si practicábamos demasiado. No había libros, los libros habían sido prohibidos al principio de esa revolución cultural impulsada por Mao. Y yo sé que en mi casa a mi padre lo obligaron a quemar su biblioteca. Mi padre amaba los libros. Su estudio estaba lleno de libros, desde el suelo hasta el techo. Pero, como digo, las personas que lo persiguieron, que lo procesaron, lo obligaron a quemar toda la biblioteca. Yo llegué a casa esa tarde y vi a mi padre llevando esos libros al fuego que habían encendido para quemarlos. Mi padre estaba en un estado alteradísimo. Aquí es donde empezó a agrietarse su lucidez completamente. Los libros, por tanto, estaban prohibidos en toda China. Y solamente el pequeño libro rojo de Mao, con esa gran influencia rusa, una breve historia de la Rusia soviética, es lo que circulaba, del Partido Comunista de la Unión Soviética, algo que Stalin había supervisado. Y bueno, había un diccionario. Todos éramos capaces de recitar el libro rojo de Mao con los ojos cerrados. Así que ahí aprendí la historia del Partido Comunista Soviético y de Stalin. Memoricé todo el diccionario, por cierto. Pero en la Revolución Cultural también tuve la ocasión de leer más de 1000 libros clásicos chinos y extranjeros, incluyendo literatura rusa, los clásicos europeos. Estos libros se permitían antes de la Revolución Cultural. De hecho, incluso Stalin favorecía la lectura y Mao criticó a Stalin en el año 66 por ello. Mao solía decir que Stalin había cometido un error enorme. Había permitido que se leyeran clásicos rusos y europeos, que existieran clásicos. Así que no estableció ningún límite, prohibió absolutamente todo, no solo los rusos y los europeos, también los chinos. Pero antes de la Revolución Cultural, como digo, existían todavía, circulaban todavía estos libros. Quienes no querían quemar sus bibliotecas, los guardias rojos que habían robado libros de las personas acusadas y que querían hacer dinero rápido, comenzaron a negociar con estos libros en el mercado negro. Yo tenía un hermano que era muy emprendedor y que descubrió ese mercado negro para la venta de esos libros. Los libros que habían escapado a la hoguera que habían organizado los guardias rojos. Pero mi padre había ganado bastante dinero, teniendo en cuenta la situación de la época.
y intentó vender sus emblemas, sus anagramas. Por cierto, en aquella época se produjeron 2.000 millones de insignias maoístas. Todos teníamos que llevar una insignia de Mao. Esto venía también de Rusia, de Lenin. Yo creo que empezó más o menos en la misma época, o justo después de la muerte de Lenin. Y como digo, todos llevamos esa insignia de Mao. Y había todo tipo de insignias. Estaban hechas de todo tipo de materiales, de aluminio, de metales. Y mi hermano se convirtió en un especialista muy rápidamente en insignias. A él le encantaba coleccionar sellos, pero coleccionar sellos, el coleccionismo de sellos se prohibió porque se consideró un vicio burgués. Así que quienes coleccionaban sellos se cambiaron y se convirtieron en coleccionistas de insignias. Y mi hermano amasó una pequeña fortuna negociando con las insignias. Utilizó el dinero, por cierto, para comprar clásicos de la literatura universal. Algunos de ellos yo los había leído. Por cierto, este hermano mío, muy alto, muy delgado, tenía un apodo, Don Quijote. Porque Don Quijote era un nombre muy común para el público ávido de lectura, y mi padre lo había apodado a mi hermano como Don Quijote, por ese espíritu emprendedor, un niño de 13 años que siempre tenía ideas, siempre estaba inquieto, siempre estaba pensando en esas cosas, y era alto, era delgado. Era un niño, obviamente, a quien la gente consideraba raro. Y yo tuve la oportunidad de releer El Quijote y de releer muchos clásicos rusos. Por supuesto, también clásicos en lengua inglesa, a Shakespeare, a George Bernard Shaw, recuerdo sus colecciones, todo reeditado allí en China, de sus obras, Tolstoy, Chekhov, Lermontov, un héroe de nuestra época, y yo creo que mi favorito era Turgenev. No sé si conocen ustedes su novela, El primer amor. Cuando nosotros sufrimos ese exilio en las aldeas del Himalaya, teníamos que llevar nuestro equipaje sobre nuestras espaldas y tuvimos que caminar durante largas distancias, por lo que solo me llevé un libro, y me llevé ese libro, El primer amor de Turgenev, seguramente porque a esa edad, a los 16, pues es lo típico. Así que lo leí tantas veces que recordaba pasajes enteros de memoria. Tengan en cuenta que esto estaba en chino, que años después, cuando llegué a Gran Bretaña, estuve trabajando en varios programas de televisión, de radio, y en una ocasión me hicieron una pregunta. Me preguntaron, si usted se fuese a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría con usted? Y yo dije, El primer amor. Si le hubieran preguntado a mi hermano, seguramente habría dicho Don Quijote. Por supuesto, cuando mi hermano llegó con todos esos libros que había comprado a casa, nosotros estábamos sometidos a un escrutinio continuo, vigilancia continua por parte de las fuerzas de seguridad, de los guardias rojos, y no podía esconderlos directamente allí. Así que encontró una esquina debajo de un depósito de agua, allí en el campo, en la base donde vivíamos, los escondió, los enterró, metidos en una bolsa de plástico. Así que cada vez que quería acceder a uno de ellos, pues los tenía que desenterrar para traérselos a casa. Una tarde estaba yo en la cama leyendo a Sherlock Holmes, una copia de Sherlock Holmes, cuando vinieron los guardias rojos a investigar si estábamos haciendo algo ilegal. Esto estaba cubierto por un papel donde parecía que estaba leyendo las obras selectas de Mao. Yo tenía miedo, mi hermano tenía mucho miedo. Obviamente había también más libros debajo del colchón.
Y esa es la situación que vivimos durante muchos años. En el año 73 yo empecé a ir a la universidad, como dije antes, y empecé a aprender inglés. Y como aprendí inglés en la época de Mao y no había extranjeros en el país, nuestras lecciones de inglés eran a menudo bastante peculiares. Nuestros profesores nunca habían estado en el extranjero. Todos habían aprendido de forma autodidacta. Así que nuestro libro de inglés era una traducción directa del texto equivalente en chino. Recuerdo que había una lección sobre saludos. Y como los chinos en aquella época, cuando se encontraban por la calle, decían "Sabanema", que significa ¿dónde vas? ¿Has comido? Estos eran los saludos que yo aprendí. Así que cuando fui a Londres la primera vez, yo solía preguntarle a todo el mundo, ¿a dónde va usted? ¿Ha comido usted? Hasta que dejé China en el año 78. Hasta ese año, los únicos extranjeros a los que había hablado yo alguna vez eran marineros en un puerto en el sur de China. Como estudiante de lengua inglesa, se nos enviaba a practicar inglés con ellos. Y teníamos muchísimo interés en poder conversar porque solamente teníamos 2 semanas para poder practicar. Y por lo que sabíamos era nuestra única esperanza de poder conocer a esas personas. Nos sentábamos en el único bar, en el único restaurante de la ciudad, esperando ansiosamente a estos marineros, con ganas de hablar con ellos sin parar. Por supuesto, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba. No sabíamos hasta qué punto iban a ser distintos de nuestras expectativas en esa vida tan pobre que llevábamos. Yo tuve la oportunidad de ir a Inglaterra en el año 78 porque Mao había fallecido. Falleció en el año 76 y China comenzó a cambiar. En el año 77, durante más de una década, la gente pudo empezar a ir a las universidades después de aprobar un examen. En mi generación todos comenzamos a ir a la universidad en torno a esos años, 76, 77, pero yo tuve algo más de suerte. Yo fui uno de los pocos que pudo acceder a ciertos programas formativos antes, en el 73 en concreto. Pero en el 78, por primera vez, se establecieron becas para poder estudiar en el extranjero. Becas concedidas por criterios académicos. Yo hice un examen donde tuve una nota razonable y me convertí en una de las pocas personas en China en abandonar el país, en nuestra historia, para estudiar en Occidente. Así que cuando obtuve mi doctorado en la Universidad de York, en Inglaterra, en el año 82, yo me consideraba enormemente afortunada. Me convertí en la primera persona de la China comunista en conseguir un doctorado en una universidad británica. Pasé 10 años en Inglaterra antes de escribir Cisnes salvajes, y durante esos 10 años en Reino Unido no quise pensar en el pasado. En la Revolución Cultural mi padre murió, mi abuela, que fue quien nos crió de verdad, también falleció. Y sus muertes fueron los momentos más duros en mi corazón, así que no quería pensar. Sencillamente quería centrarme en que había llegado a un país increíble, un país muy distinto. Era como un planeta diferente. Todo era diferente. Y quería absorber todo ese nuevo mundo al que había llegado. Para escribir para mí implicaba mirar hacia atrás y mirar hacia adentro, pensar en un mundo del que quería olvidar todo. Cuando yo llegué a Gran Bretaña por primera vez, era parte de un grupo de 14 personas y seguíamos llevando todos el uniforme de azul de Mao. No se nos permitía salir solos, teníamos que movernos como grupo
Y permanecíamos, y éramos una visión bastante peculiar en las calles de Londres. Teníamos reglas muy estrictas, se nos decía que no hiciéramos esto, que no hiciéramos aquello, y había una cosa concreta que no podíamos hacer, que era ir a un pub inglés, porque la traducción al chino de pub chongba, en aquellas vías del maoísmo, sugerían un lugar indecente en algún sentido, con mujeres jóvenes de vida fácil, por eso no se nos permitía ir a ningún pub. Yo, por supuesto, ardía de curiosidad por saber que era un pub, así que vi que había uno al otro lado de la calle, y un día me deslicé a la calle, salí a escondidas, crucé la calle, empujé la puerta del pub y, por supuesto, no vi nada de lo que se sugería. Simplemente varias personas de edad avanzada vendiendo cerveza. Me vi bastante decepcionada, para ser sincera. Durante muchos años, yo creo que hay una palabra que podría describir la China de Mao, y esa palabra sería miedo. El tipo de miedo que uno vive, que viene de que uno nunca sabe qué desastres van a aparecer en la vida. El corazón estaba siempre sujeto a cuestiones repentinas, a eventos completamente inesperados. El método era aterrorizar a la población, así que cuando dejamos China, a todos se nos dijo: no se os permite tener un novio o una novia extranjera, porque se os enviará de vuelta a China. Seréis drogados, metidos en un saco y enviados de vuelta a China. Y yo me creí esto a pie juntillas. Después de un año, en Londres, cuando China ya había comenzado a cambiar y empezaron a pasar un montón de cosas, yo empecé a escaparme del grupo para tener una especie de vida secreta, paralela. Y, por supuesto, siempre vivía bajo ese intenso miedo. Cuando tuve ese novio y estábamos en el coche, yo me deslizaba para agacharme, para que desapareciera mi cara y no se me viera desde fuera, para no poder ser vista desde fuera del coche. Y al llegar a la zona de la embajada china en Londres, mis piernas se convertían en gelatina, temblando, literalmente temblando, absolutamente envuelta en terror, en miedo. En esa época empecé a utilizar el maquillaje porque pensé que eso me daría un aspecto suficientemente distinto para que en la embajada me pudiesen identificar, aunque yo creo que en aquella época, en los años post-Mao, no había sistemas de vigilancia como los que hubo en su época. Pero eso estaba grabado a fuego en mi corazón. Así que 10 años después de llegar al Reino Unido, mi madre vino a Londres para quedarse conmigo y por primera vez ella se abrió y me contó las historias de su vida, la historia de su madre, mi abuela, su relación con mi padre. Mi madre se quedó conmigo durante 6 meses y todos los días me contaba cosas. Después de marcharse, ya me había grabado 60, me quedé con 60 horas de grabaciones. Ahí es donde empecé a escribir Cisnes Salvajes. Cuando vi esas 60 horas de grabaciones en cinta, me di cuenta de que mi madre parecía saber que yo tenía un sueño, yo acariciaba un sueño que nunca me había atrevido a verbalizar ante nadie. Mi sueño era convertirme en escritora, pero en China, en la época de Mao, cuando yo crecía, convertirse en escritora era
meterse en la profesión más peligrosa directamente. Nadie animaría a sus hijos, habría animado a sus hijos en esa época a convertirse en escritores. Incluso escribir para uno mismo era peligroso. Así que yo escribí mi primer poema en mi 16º cumpleaños, 16º cumpleaños, cuando oí de repente que llamaban a la puerta. Las personas que perseguían a mi padre llegaron a nuestra vivienda para ver si estábamos haciendo algo prohibido. Así que me tuve que ir corriendo al cuarto de baño, rompí mi poema y lo tiré. Después de hacer eso, estaba tumbada en la cama y ese fue el momento en el que me di cuenta de que la China de Mao no era el paraíso terreno que se nos contaba. Ahí fue donde me pregunté, ¿cómo podría ser el infierno si eso era el paraíso? Y desde esos 6 meses en los que mi madre me contó todas esas historias, empecé a ser capaz de reconstruir, de poner las piezas en cada una en su sitio, de escribir el libro, de verlo publicado. Mi madre se sintió muy feliz porque supo inmediatamente que eso iba a llegar a muchos lectores en todo el mundo y que yo me estaba convirtiendo, me había convertido en una escritora. Me sentí muy feliz. Pero cuando vi ese retrato de Mao, cuando vi ese cadáver en la capilla ardiente, en la capital de China, sentí furia por todas las injusticias que habíamos vivido y que aún se seguían transmitiendo a través de esas imágenes victoriosas de la estatua de Mao, de su cadáver embalsamado de padre del país. Yo sé que China se sigue llamando a sí misma un país comunista cuando no hay ninguna ideología que pudiera llamarse de esa manera. Sí, hay cosas heredadas del leninismo, de la época comunista, pero yo sé que no soy la única persona que ha estado observando el legado del leninismo en China, el legado de la Revolución Rusa en China, cómo ha estado ahí y cómo sigue estando ahí. Muchísimas gracias por su atención. Si algunos de ustedes quieren aprovechar para hacer alguna pregunta a la conferenciante, aprovechando su presencia entre nosotros. No tiene. ¿El micrófono? Sí, el micrófono, perdón. Además, habla inglés. Okay. Thank you very much for such a moving story and such a moving reconstruction of por esa reconstrucción tan emotiva de su vida. Ha sido algo sobrecogedor. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre el presente, el estado presente de cosas en China. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ve usted a China hoy? ¿Cómo denominaría, cómo describiría usted el sistema? ¿Un sistema que se llama a sí mismo comunista, quizás de forma solo nominal? En un país donde parece haber un capitalismo rampante, un capitalismo especialmente poco igualitario. ¿Y cómo ve usted ese presente y cómo ve usted el futuro inmediato del país? Bueno, yo creo que China hoy es un comunismo. La China comunista es un país que no tiene comunismo como ideología, ¿de acuerdo? Pero sí que ha heredado la parte leninista o la parte comunista especialmente en cuanto a los mecanismos de control y en cuanto a la organización de los sistemas del país. China hoy tiene el partido sigue controlando el país de una forma muy similar a como lo controlaba antes. Por supuesto, hay elementos heredados de la tradición china,
cuando los mandarines controlaban el país, cuando existía ese sistema, esa jerarquía. Pero, por supuesto, esa rigidez de los mecanismos de control sigue estando ahí, es un legado del sistema leninista. Aunque, por supuesto, es completamente distinto el país ahora de lo que fue en la época de Mao. No solamente en sentido material. En lo material el país va muy bien, la gente vive vidas bastante razonables, algunos viven vidas muy buenas. Por ejemplo, mi hermana, que vive en China, viaja como turista al extranjero todos los años. La asistenta de mi madre, que tiene seguridad social básica, pero la tiene. Mis amigos parecen tener todos un coche. Así que, bueno, son cosas que yo pensé que nunca vería en China. Pero China ha sido capaz. Hay muchos otros elementos. Y los chinos, por sí mismos, la ciudadanía china. Una vez me preguntaron, me dijeron me preguntaron si en chino había el equivalente de una frase muy inglesa, que es que hay que seguir trabajando duro. Y yo le dije que no había un equivalente exacto de esa expresión, que es una expresión muy inglesa. Pero le di un equivalente en cuanto a la competitividad que se vive en China. Tienen que mejorar continuamente comparándose unos con otros, compitiendo unos con otros. Y yo creo que ese es un elemento, el invento más importante que hay en ese milagro o en ese fenómeno de la China moderna, de la China de hoy. En la época de Mao, a la gente se la reprimía. Pero incluso en aquellos días oscuros, estaba describiendo a mi hermano hace un rato, negociando con esas insignias maoístas en el mercado negro para hacer dinero. En aquella época, la policía estaba continuamente vigilando a los ciudadanos y a cualquiera a quien pillasen lo apuñalaban en el trasero. Era una costumbre. Pero la gente se arriesgaba y lo intentaba una y otra vez. Había un espíritu de emprendimiento entre los chinos en aquella época. Yo creo que ese espíritu de emprendimiento es lo que ha hecho que China haya funcionado. Por supuesto, igual de importante es otro elemento, el elemento de la organización, que en cierta manera permite que las cosas funcionen o ayuda a que las cosas funcionen. Pero, por supuesto, reprime a las personas porque es una organización muy rígida, muy jerárquica. Por ejemplo, mis libros están prohibidos en China y hay muchos libros como los míos que también están prohibidos allí. Hay un control muy estricto sobre el acceso a Internet. El régimen no estimula la curiosidad. La curiosidad, saber o llegar a conocer el fondo de las cosas es un elemento muy importante. Para mí es un elemento esencial de la vida de cualquier persona. Y el gobierno lo que quiere es que esa curiosidad de la gente esté solamente en la ciencia. Pero las cosas no funcionan así, obviamente. Hay un ansia por llegar al fondo de las cosas en la mente de las personas, sea en historia, sea en ciencia. Y creo que restringir esa curiosidad no es una cosa buena para China. No es una cosa buena para el desarrollo del país, por no hablar de la represión, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un privilegio tenerla aquí a los que hemos enseñado historia contemporánea y hemos tenido que explicar la China de Mao. Su libro fue todo un descubrimiento apasionante. Cisnes salvajes nos marcó estudiar la historia de China desde los señores de la guerra, la vida de su abuela, hasta la de usted misma, pasando por sus padres, represaliados en última instancia por la revolución cultural. Por lo tanto, es impagable
poderla tener aquí cuando hemos hablado tanto de usted en clase, en las aulas, y ha sido desde luego un revulsivo, aparte de cuando cayó en nuestras manos la obra que usted escribió con su esposo, la biografía de Mao. Por lo tanto, quería por una parte hacer mención de ello, creo que es de justicia tenerla aquí y es un privilegio único. Dicho esto, lo que quería es plantearle una cuestión importante y trascendental. En español hay un dicho que se verbaliza diciendo no hay mal que 100 años dure. Estamos a punto de que se cumplan 70 años de la instauración de la República Popular de China. Entonces, a ese respecto, una de las cuestiones que más se habló y se comentó cuando cayó la Unión Soviética en el año 1991 es que rápidamente tendría que entrar en colisión y en crisis la propia China de Mao, por las contradicciones propias que se daban, por esa situación en la que el Partido Comunista sigue dominando la vida férreamente, me parece a mí, aunque obviamente China sea también la quinta esencia de un desarrollo capitalista brutal, digamos, porque todo el mundo sabe que obviamente China es competitiva por los esclavos industriales que soportan todo el peso de la propia labor industrial y del desarrollo de China en la actualidad. ¿Usted cree que China está cerca de la desintegración, que China va a sufrir el colapso en función de estas contradicciones que se dan entre el dominio todavía de la élite comunista con estas situaciones de desarrollo que van generando, muy a pesar del propio gobierno, clases medias, y por la propia situación regional de China, porque China no es un país único, no es un país evidentemente sin sus propias situaciones convulsas. Está, por ejemplo, la región de Xinjiang, donde el mundo musulmán es un mundo muy contrario a la pervivencia del propio partido, por no hablar del Tíbet y de otras cuestiones y contradicciones. Por tanto, ¿usted piensa que viviremos, que asistiremos nosotros, usted y nosotros, a la desintegración del sistema chino impuesto en el año 1949 o será una cuestión que nuestros ojos no verán durante mucho tiempo? Muchas gracias y estamos enormemente felices y le tenemos que agradecer que esté usted aquí después de todo lo que ha sufrido y de lo que ha vivido. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. I think that is the worry that China, first of all, I don't think Creo que China se vaya a desintegrar en un futuro venidero sin que antes hayan ocurrido una serie de eventos que podría llamar accidentales. Algo horroroso, una guerra, quizás un colapso económico, eventos de ese estilo. No quiera Dios que ocurran estas catástrofes, por supuesto, pero yo creo que hay mucha gente que prefiere que estos eventos trágicos sucedan. Y por supuesto hay que tener en cuenta que la nomenclatura del partido está compuesta de funcionarios razonablemente inteligentes y astutos a la hora de gestionar estas cuestiones. Por ejemplo, los escaramuzas fronterizas con India, los problemas regionales, saben cómo gestionar las situaciones para evitar guerras, porque una guerra probablemente llevaría a un colapso en el poder del partido, en el dominio del partido. En cuanto al desarrollo económico que usted menciona, aunque es algo que está decelerando relativamente, está lejos de llegar a niveles catastróficos. Yo creo que las personas siguen teniendo cada vez mejor calidad de vida. La gente se queja, por supuesto, pero eso es un buen síntoma de que las cosas mejoran.
Yo creo que no es correcto decir, porque ya no es cierto, que la gente que trabaja en estas factorías sean esclavos, en el sentido de que están empapados en sudor, de que trabajan en condiciones abismales. Yo creo que tienen unas condiciones relativamente aceptables. El gobierno es muy bueno a la hora de asegurarse que las personas están razonablemente contentas con sus vidas, y que no se van a levantar contra la hegemonía del partido, pero por supuesto son muy represivos y se lanzan encima de cualquier persona que plantee cualquier proceso de independencia o de autonomía en Xinjiang, en el Tíbet y en cualquier otra zona del país, en Hong Kong, o la posibilidad de que en Taiwán las cosas evolucionen, y por supuesto son muy estrictos a la hora de gestionar la literatura, libros como los míos. Sí, hay un cierto nivel de libertad, pero son muy estrictos en el control de la literatura y el acceso a Internet. Pero tenemos ese núcleo rígido, las autoridades del Partido Comunista, que no se puede ver cuestionado. La verdad sobre Mao no se debe revelar, toda la verdad. Eso es muy estricto. Es cuando se publicó por primera vez el libro, Cisnes Salvajes, hubo muchas ediciones y actuaron muy rápidamente sobre ellas, porque impusieron represalias, un sistema de represalias para cualquiera que quisiese leer mis libros durante muchos años. Así es como ellos se las ven y se las ingenian para gestionar, reprimen de forma muy clara ciertos ámbitos. Por un lado, haciendo que la gente tenga una vida razonable en otros ámbitos, para que así el régimen pueda subsistir durante mucho tiempo sin un riesgo de desintegración. Yo creo que la Unión Soviética se desintegró fundamentalmente por cuestiones económicas, esas largas colas, por esas estanterías vacías en las tiendas, por ese contraste tan grande con la China de hoy, porque allí no hay escasez. Sí, una pequeña pregunta. Estaba usted mencionando las distintas reacciones que ha habido a sus libros en distintos países. ¿Nos puede usted contar qué acogida ha tenido su literatura? ¿Qué acogida ha tenido su literatura en Inglaterra? ¿Cómo se ha recibido en Estados Unidos? Y también en China. ¿Se nos puede contar un poco más? ¿De qué libro hablas? ¿O los dos? Sí, yo creo que en ambos casos. Inglaterra fue más instantáneo, fue más inmediato. Mis libros fueron un éxito inmediato. En Estados Unidos fue algo más lento el proceso. Pero me gusta poder decir que Cisnes Salvajes se lleva publicando más de 25 años. Yo creo que cuando lo conocí a usted la primera vez, hace más de 20 años ya, ¿verdad? Estuve aquí por la publicación del libro en español. Y en Estados Unidos, Cisnes Salvajes y Mao se están vendiendo mejor ahora que cuando salieron por primera vez. Así que estoy muy contenta de ver eso. Pero en cualquier caso en Reino Unido fue más rápido. ¿Y cómo se ha recibido? ¿Cómo se han recibido los dos libros en chino? Bueno, mis libros están publicados en chino. Yo traduje mis libros. Con Cisnes Salvajes, uno de mis hermanos tradujo. Sí, bueno, luego yo le eché un vistazo, lo supervisé. Pero especialmente con el libro de Mao, porque se utilizaron tantos elementos de archivo, tantas entrevistas. Por cierto, John y yo trabajamos durante 12 años en esa biografía de Mao. Eso fue un poco después.
Pero estos libros, como digo, existen en chino y se han vendido bastantes copias en ediciones un poco especiales. Pero cualquiera que esté interesado en este tema seguramente haya leído los libros. Pero en los últimos años los controles en fronteras se han reforzado. Hay unas pantallas, como cuando uno llega a China, que nos dicen claramente que uno no puede entrar con determinados libros. Por supuesto, están prohibidos estos libros porque se dicen cosas malas sobre la revolución y sus líderes, y ahí entra de lleno mi libro. Sí, me temo que eso es lo que ocurre allí, en China. Pero si uno quiere saber de verdad, uno puede encontrar, puede averiguar. Si uno realmente tiene la determinación, uno puede encontrar los libros. Porque la puerta que se ha abierto ya no se puede volver a cerrar. Ya no puede haber otro Mao. Nadie puede volver a ser otro Mao, y para cerrar China hasta el punto en que se cerró en la época de Mao. En cierto sentido, yo soy optimista con reservas, pero me siento muy triste porque no creo que pueda haber el día en el que mis libros se publiquen tal cual en China, en la China continental. Ese es el precio a pagar por el hecho de que China no esté cambiando de dirección y que no esté siguiendo la ruta de la Unión Soviética. Le damos de nuevo las gracias más efusivas por haber estado con nosotros, que como se ha repetido varias veces, ha sido todo un privilegio contar con su presencia. Muchísimas gracias.